Bien, 16 minutitos los que pasan de las 12 del mediodía en la comunidad canaria. Continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio, más que palabras, 106.5, 89.2 de la frecuencia modulada en nuestra emisión online en www.ondaguanche.com o www.ondaguanche.es. Bueno, y como cada martes se encuentra con nosotros Elena Rodríguez, la psicóloga Elena Rodríguez, que nos acompaña desde hace ya 3 martes con este, 2 para ser exactos y un miércoles, que no está nada mal, en aquel caso con el escritor Josep Soler, que también se encuentra hoy con nosotros. Muy buenas tardes, Marta, muy buenas tardes, Josep. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues la verdad que muy bien, estamos muy contentos y queríamos agradecer tanto el equipo de Josep como el de Tara, la acogida que tuvimos en este municipio, en Telde, el jueves pasado, que hubo una charla que impartió Josep. Sí. En la ermita o basílica, nunca me acuerdo. La Ermita San Pedro Mártir. San Pedro Mártir. Que la verdad, hombre, volvemos otra vez a intentar pedir disculpas a los que se quedaron de pie. La asistencia superó el aforo. Y la verdad que nos enriqueció bastante a todos. Entonces, aprovechando que Josep sigue con nosotros y va a estar por aquí, porque tenemos pendiente otro curso este fin de semana en el centro Tara Blanca, pues este martes lo vamos a pasar en su compañía. Yo creo que mejor compañía imposible, Josep. Un lujo poder contar contigo de nuevo en los estudios de Onda Guanche Radio, visto el éxito arrollador que tuviste el pasado jueves en la ermita San Pedro Mártir. Nada, el honor es mío y otra vez felicitar a Radio Guanche, a Onda Guanche y a las instalaciones, que siempre es un gusto para mí estar por aquí. Y muchas gracias por la asistencia y por su apoyo incondicional. Hay algo que es importante, Elena, a colación de lo que estás comentando, y es mucha gente que me ha preguntado por los cursos, por las fechas de los cursos, para reiterarlas hoy a lo largo de la entrevista. Si lo manejas por ahí ya, pues las puedes ir comentando posteriormente para que todos aquellos que estén interesados en pedir información o acudir a los mismos tengan la posibilidad de anotar. Vamos diciéndole que vayan cogiendo ya papel y bolígrafo para que en los próximos minutos, bien Elena o bien Josep, pues digan los cursos que están todavía pendientes por realizar y se puedan apuntar. Bueno, conclusiones, empezamos con Josep, conclusiones de esa charla, de esa conferencia el pasado jueves. Oye, que aquello se quedó cerca de las 200 personas, 175, 180 personas, las estimaciones de otros medios que estuvieron por ahí también. Yo digo, oye, igual yo soy demasiado benévolo, muy optimista, pero no, he estado comparando y están cerca de las 200 personas. No está nada mal, No está nada mal para mí. Que es una satisfacción es poder explicar cosas que quizás no nos han explicado de forma sencilla, de forma que la gente lo entienda, ¿no? Esa nueva concepción de la salud, o comprender cómo las cosas que uno vive por dentro se manifiestan físicamente en el cuerpo, y hablarlo en un lenguaje, intentamos el lenguaje más sencillo posible y más esclarecedor, ¿no? Y personas que bueno, de alguna manera están vinculadas a las terapias alternativas o complementarias, pues es fácil que puedan comprender las cosas que cuento. Y quizá no es tan fácil personas que es la primera vez, la primera inmersión en un nuevo punto de vista acerca de la salud o acerca de la vida, que después de la conferencia felicitan, están contentos, han comprendido, les abre ventanas. Entonces eso siempre es una satisfacción enorme para mí, ¿no? La medicina del alma, Elena, que mucha gente desconocía lo que era hasta el pasado jueves, que se acercaron mucho por primera vez, algunos conocidos míos, por ejemplo, que igual, pues digamos que me creía un poco en ese tipo de situaciones, ¿no? En ese tipo de circunstancias que no se plantean en la vida real, de gripe, antibiótico, curación, ¿no? Y eso quiera que no amplía un poco el elenco de posibilidades que tenemos en nuestro día a día. Sí, por la parte que me toca como psicóloga, o sea, como persona que ha ido a una formación, licenciatura, formación reglada, y te lo comentaba ayer cuando preparábamos la entrevista de hoy, sí doy fe o sí tengo muy claro que el método que se aborda en la medicina del ser es un método efectivo, tan efectivo como las terapias, con la diferencia en el conocimiento de cara a los que no tienen, como dice Josep, no tienen mucho contacto con temas más alternativos. En el fondo, nosotros hacemos a veces algo parecido con la base científica, y ellos por a lo mejor nutrirse de otras fuentes parece que se quedan desamparados, pero cuando vemos el abordamiento
por ejemplo, el tema de los síntomas que Josep trata, nosotros en consulta, sin conocerlo a él, hemos estado manejando libros suyos que ubican las emociones o los órganos con determinados trastornos emocionales. Es decir, llamo la atención a que hay una confluencia absoluta entre disciplinas reconocidas como formalmente científicas y lo que se pone en práctica con este método. Es decir, el resultado es igual y en muchas ocasiones incluso más efectivo de cara al beneficio del paciente o de la persona que otras. Entonces tengo que reconocer la efectividad y la base, que es totalmente legítima y en la que nosotros nos apoyamos. No rechazamos ningún conocimiento que entendemos que sea beneficioso para que la gente pueda vivir mejor. Y en el caso suyo, de lo que hemos tenido en el centro, es lo más parecido a lo que hacemos nosotros. Es decir, mis respetos a la técnica. Además, Josep, también comentabas en la propia conferencia que te había servido la llamada telefónica que habíamos recibido aquí en Onda Guanche Radio de un oyente que decía que los términos no eran los que más se usaban, ¿no? Los más cotidianos, y que le costaba a la gente entender, que incluso hizo, pues si no variar, por lo menos replantear algún planteamiento de tu conferencia, ¿no? Sí, me había servido y quiero explicarlo un poco mejor para que podamos comprender qué es un regalo en la vida, ¿no? Porque como una forma de las que define mi trabajo es el arte de encontrar regalos en los lugares donde no aparenta que están. Así que esa llamada, que inicialmente tenía forma de queja, para mí no existe eso, para mí existe el regalo, ¿no? ¿Y cuál fue el regalo de esa llamada? Para mí el regalo fue: ¿puedes explicarlo más sencillo? ¿Puedes explicarlo mejor? ¿Puedes explicarlo más claro? ¿Puedes hacerlo más comprensible? Ese es mi regalo. Si pongo la atención en la queja, me puedo enfadar, no hay que ver esta persona. No, ¿qué va? ¿Cuál es el regalo de lo que ocurre en mi vida? Siempre que se abre la puerta o se corre el telón, sea lo que aparezca en mi vida, para mí es un regalo o una oportunidad para crecer. Y si no lo veo, no importa, ya lo veré, pero estoy seguro de eso, ¿no? Así que lo que hicimos fue usar esa información y mejoramos, adaptamos la charla, la hicimos hasta más sencilla, más esclarecedora, ¿no? Para todo tipo de públicos y resultó, por eso, bueno, fue muy bonito que la persona que hizo la queja, que yo le dije, bueno, ya discutiremos, ven a la presentación y ya discutiremos. Se presentó y hizo un comentario que fue muy bonito, ¿no? Y así el círculo se cierra, ¿no? Porque si yo en lugar de tomarlo como un regalo lo tomo como una queja, pues entonces hay un enfrentamiento y allí no hay apertura, no hay crecimiento para ninguno, allí crecimos todos. Así que siempre mi esfuerzo es continuo, ¿no? Porque desde mi punto de vista, claro, llevo 20 y tantos años trabajando y para mí hay cosas que son tan obvias, que las explico como tal cual en una frase, ¿no? Y claro, me tengo que dar cuenta que para otras personas no son tan obvias. Lo que pasa es que yo tengo la facilidad de verlo tan sencillo que tengo esa capacidad también de transmitirlo sencillo. Claro, necesito que la persona me siga, ¿no? Y en el curso que hemos hecho este fin de semana, pues yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Porque aunque a veces digo cosas que parecen muy extrañas, siempre uso lo que puedo llamar el sentido común, o por lo menos lo intento, ¿no? El sentido común porque me gusta, porque dicen que es el menos común de los sentidos. Pero la técnica, el método que utilizo sigue el sentido común, ¿no? Muy sencillo. El cuerpo humano, la inteligencia del universo se manifiesta en este cuerpo humano. El cuerpo humano no es disfuncional, porque sí. Cuando se manifiesta un dolor, una enfermedad, un síntoma, una molestia, hay un propósito, una razón para que eso suceda. Y no hay nadie ahí fuera, que tenga la responsabilidad sobre mi cuerpo. Sea lo que sea lo que estoy viviendo, es mi responsabilidad cómo lo estoy viviendo, ¿no? Así que cuando el cuerpo humano se pone enfermo, ¿sí? Hay algo ahí que te está diciendo. No es disfuncional, entonces si hay algo que está diciendo, si ese síntoma responde a un motivo, a una razón, hay que encontrarla. Y a eso nos dedicamos. Lo que pasa es que también es un trabajo de una gran madurez, ¿no? El alcanzar, pues no sé, ese estado de tranquilidad para poder asimilar lo que te ocurre como un aprendizaje, o como defines tú, como un regalo, porque lo normal, ¿no? El común de los mortales, en el 80-90%, pues es como tú decías, con la llamada de teléfono, por ejemplo, pues cabrearse. Oye, pues esta mujer no tiene ni idea, no entiende ni papa.
el darle la vuelta también tiene un trabajo interior importante, ¿no? Bueno, imagínate que estás frente a una puerta que nunca has abierto, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad, tú hablabas de una gripe, bueno, una puerta que no abres es preguntarte muy bien, ¿cuál es el propósito de esa gripe? ¿Cómo le ha manifestado? ¿Qué ha pasado en mi cuerpo? No, esa puerta no te la planteas, ni la ves. Hay otra puerta que es, bueno, pues tomarte pues no sé, lo que sea, algo para manejar mejor, no hacer caso al cuerpo, el cuerpo quiere estar en casa, quiere estar tranquilo, quiere estar calentito, no, hay que ir a trabajar, pues entonces uno se toma una pastilla y ahí sigue con su vida, ¿no? Entonces, gran madurez no, darse cuenta que hay otra puerta, ¿no? Otra puerta, y es preguntarse muy bien, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido, el propósito? ¿Cuál puede ser la razón de que haya manifestado, que mi cuerpo haya manifestado una gripe, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos como una enfermedad precisamente es el proceso de curación. Fiebre, por ejemplo, mucosidad, tos, son manifestaciones corporales que tienden a una limpieza. Las tres cosas. Una diarrea, por ejemplo, es otra cosa que es una limpieza. Así que lo que vemos como un síntoma intentamos cortar, en realidad es un proceso de sanación o de limpieza. Estamos dando la vuelta a eso que vemos como enfermedad. Y por supuesto, cuando el síntoma llega a un determinado nivel, yo no digo que hay que mantener una fiebre por encima de los 39. No, pues claro, tenemos medicación, tenemos los hospitales al servicio, pero un poquito de fiebre es sana para el organismo. De hecho, a veces no la perdemos, pero es como si la capacidad del sistema inmunológico la durmiéramos, o sea, adormeciera, porque no le permitimos que se use. Una fiebre es buena, y unos mocos son buenos, y una tos es buena. ¿Por qué? Porque estás sacando cosas. La tos es un intento de limpiar los pulmones, por ejemplo, cosas que se han quedado ahí. Entonces esas cosas que vemos como síntomas o como enfermedades y que luchamos contra ellas, están dando un regalo que es muy obvio. Aún sin entrar en la causa o el propósito de un síntoma. ¿Por qué? Porque si yo me siento, por ejemplo, para que haya una gripe o un catarro, si me siento emocionalmente herido, si alguien que quiero, si alguien que aprecio me ha hecho daño emocionalmente, me he sentido herido, y yo no he sabido, no he podido comentarlo, no he podido hablarlo con esa persona, me lo he guardado, la palabra clave es guardarlo. Sí. Si me he sentido herido por alguien que quiero y me lo he guardado, he puesto cara de póker, que no se me caiga una lágrima, que no se me note que me ha hecho daño, ese sentimiento se queda en el cuerpo. Y pocos días después, un día después, 2 días después, puede salir como una gripe. Así que la gripe es el proceso de sanación física de algo emocional que se quedó en el cuerpo, porque el cuerpo no le gusta guardar cosas. Y muchas veces lo que vemos como síntomas son los intentos de liberación o la liberación de algo que se quedó dentro del cuerpo. Bueno, vamos a recordarle a los oyentes que hablamos con la psicóloga Elena Rodríguez, con el escritor Josep Soler, Onda Guanche Radio, Más que Palabras, 106.5 y 89.2 de la frecuencia modulada. Desde el punto de vista psicológico, Elena, no sé si es un criterio personal o no, pero parece que, sobre todo también escuchando las preguntas del otro día en la conferencia, siempre van encaminadas desde un punto de vista del autocontrol, ¿no? De situaciones de ansiedad, situaciones de depresión, situaciones de malestar físico. ¿Son patrones que se repiten en la sociedad actual? Sí, realmente se repiten bastante y hay que mirar exactamente. Yo es que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Josep, por qué está ocurriendo, eso por un lado, que es esa información, y luego también resaltar por lo que nos encontramos la tendencia que tenemos siempre a la alarma cuando experimentamos algunas emociones. Yo creo que eso lo estuvo comentando Josep el otro día, y sí me gustaría que volviera, si no te importa, a explicar por qué sentir las emociones no es tan malo como creemos, porque para nosotros como psicólogos está en el origen de muchísimas de las consultas que tenemos. Pues pero voy a intentar explicar de forma sencilla, ¿no? En primer lugar, las emociones, todas las emociones son la fuerza de la vida. Lo que hace que la vida se mueva, lo que hace que tú entres en la vida y actúes en la vida, es la emoción, la fuerza de la emoción. ¿Qué me hace no usarla, esa fuerza de la emoción? En primer lugar, el título que le coloco. Si yo considero que una emoción es negativa, no la voy a usar, ¿sí? Imagínate las emociones como si fueran una ola de energía.
Si yo permito que la emoción se exprese completamente, es como permito que la ola suba hasta arriba, hasta la cresta, y ahí tengo esa fuerza para usar en la vida. Bien, cuando yo titulo una emoción como negativa, si yo, por ejemplo, digo que la ira, el enfado, la rabia son negativas, no me voy a permitir usarla. Es decir, como llega al principio de la ola, empieza a subir la ola, lo noto en mi cuerpo, nota esa energía caliente que sube, lo noto en mis entrañas, en la zona abdominal que sube hacia arriba, y trato de detenerla. ¿Por qué? Porque me han enseñado, o he aprendido, me han dicho, me lo he creído, que esa fuerza o que esa emoción no es buena. Así que lo que ocurre inmediatamente es como el cuerpo no la puede expresar, se queda en el cuerpo. Se puede quedar en determinados órganos, en determinadas partes del cuerpo, en función de la emoción. Eso con el tiempo se manifiesta como si fueran distintos síntomas. Bien, otra cosa que ocurre con este viaje de las emociones es que si me han dicho que la ira o el enfado es malo, no solo no voy a poder usarlo, se queda en mi cuerpo, sino que además me siento culpable. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo algo en mi cuerpo que es humano, que es real, y me han dicho que es malo. Por tanto, ahí hago una conexión, me siento culpable de sentir lo que estoy sintiendo. Bien, esas emociones que se quedan en el cuerpo, hablaba de los distintos cuerpos en la presentación, eso se queda en el cuerpo emocional, se queda estancado en el cuerpo emocional, distorsiona mi cuerpo energético, es como si fuéramos en cascadas, el cuerpo emocional llega a mi cuerpo energético, a mi campo energético, distorsiona mi campo energético y con el tiempo, si se mantiene, va a llegar a mi cuerpo físico. Distintas emociones, muchas de esas emociones se relacionan con muchos síntomas, es decir, por ejemplo, lo que llamamos acidez, lo que llamamos úlcera, son emociones calientes que no se expresan, es decir, imagina tu estómago como si fuera una olla express, una olla a presión. La emoción quiere subir, quiere expresarse y yo no se lo permito, es decir, la instrucción es no puedo mostrar esto, no puedo usarlo, eso es malo, se queda en mi cuerpo, entonces hace presión, esa presión sube hacia arriba. La válvula de hiatus cede a la presión, es como la válvula de olla express. Cuando cede, esa acidez, esa agrura sube hacia arriba, ¿no? En la garganta, por ejemplo, estoy a punto de decir algo que me parece que no puedo decir o no debo decir, esa energía se queda atorada en mi garganta. Cuando estoy planteándome, ¿debería decir esto o no debería decirlo? Y estoy ahí como sí o no, puedo manifestar una afonía. ¿Por qué? Porque cuando tengo una afonía, ya no me planteo si lo digo o no lo digo. Ya no lo puedo decir, pues mucho más fácil. Problemas en los dientes, rabia acumulada ahí también, ¿no? Tenemos el impulso arcaico de morder y nos han enseñado que no es bueno, por lo menos en determinados contextos no es bueno morder, ¿no? Así que eso se queda ahí. Problemas en la piel, manchas rojas en la piel, incluso en los ojos. Todos esos síntomas están vinculados con la no expresión de emociones. Contener las emociones. Bueno, antes no lo dijimos, pero vamos a aprovechar que ya tenemos una llamada en espera para decir que pueden interactuar también con Josep Soler, con Elena Rodríguez al 928 70 75 21. Y vamos a dar paso, si Josep y Elena no tienen ningún inconveniente, a una llamada que tenemos. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, yo el otro día tuve el placer de estar en la charla. Y bueno, la verdad que me encantó porque hubo un lleno inmenso y la gente estuvo muy participativa. Y hubo algo que a mí se me quedó ahí a medias que me gustaría que me aclarara. Vamos allá. Si es posible. Por supuesto, lo intentaremos desde luego. que era bueno llorar, es decir, por ejemplo, cuando estamos ansiosos tenemos a veces ganas de llorar porque cuando lloramos como que el cuerpo se descarga. Sin embargo, otras personas dicen que no es bueno llorar porque te crea un aspecto negativo. Y entonces me gustaría, sabiendo que Josep maneja tan bien el tema de los cuerpos, de los distintos cuerpos, que me dijera si yo, porque soy muy llorona, si cuando lloro me tengo que sentir culpable o por el contrario tengo que sentir la satisfacción de poder decir, bueno, puedo, las emociones negativas o las emociones que me están haciendo daño, puedo echarlas fuera, ¿sí? Bien, sí, la pregunta aparentemente es... Sí, muchísimas gracias. La pregunta aparentemente es sencilla y me gustaría dar una respuesta lo más completa posible. Tu pregunta es, ¿llorar es bueno o es malo? Bien, llorar ni es bueno ni es malo. Llorar es lo que es llorar. Cuando uno tiñe el llorar de algo, lo está complicando. Cuando tú dices, es que soy muy llorona, ese muy
lo está complicando. Cuando usamos el adverbio muy, lo estamos complicando, porque cuando digo muy llorona, hay un juicio que está detrás. Y está diciendo que lloras más de lo que deberías llorar, ¿no? Llorar es lo que es. Y permitir la expresión libre de la emoción, eso es bueno. Si le quitamos el tinte de bueno y lo llevamos a la salud, ¿sí?, es saludable. Expresar una emoción es saludable. Podemos hablar de salud preventiva si queremos. Expresar la emoción cualquiera es saludable. Y no expresarla es perjudicial. Y no pasa nada por aguantar una emoción en un momento dado porque la situación no permite expresarla, no pasa nada. El problema no es ese, el problema es el patrón. Un patrón que se repite. Un patrón de contener una determinada emoción. Porque el cuerpo tiene una resistencia física, tiene una capacidad de aguante, tiene una capacidad de sostener o sí, de almacenar emociones. Las emociones que nos expresan se almacenan en el cuerpo, en distintos órganos, en distintas partes. Cuando se rebasa el límite de ese almacenamiento, cuando rebasa la resistencia física al órgano o a la parte del cuerpo, aparece un síntoma. Bien. Normalmente, cuando se nos ha enseñado a que llorar no es bueno, hacernos los fuertes, se genera un patrón de contener emociones. Entonces es como si tuviéramos un vaso que se ha ido llenando gota a gota y está lleno, y cualquier evento que ocurre es como una gotita que hace que se derrame el vaso, porque estamos al límite, estamos a tope, ¿no? Entonces yo entiendo que una puede considerarse muy llorón porque es como si estuviera el vaso lleno. Así que, ¿cuál sería la clave? Que el vaso estuviera vacío, es decir, todo lo que hemos aguantado, sostenido, almacenado en nuestro cuerpo, se pudiera liberar. Y este es uno de los objetivos del curso de este fin de semana, el curso de acontecimientos semilla. Aprovecho para explicarlo mejor con este ejemplo. Si un momento en mi vida yo aprendí, me creí que expresar emociones no era bueno, imagínate, muere alguien en tu familia cuando eres pequeño, ¿no? Y ahí hay la idea de que, bueno, hay que hacerse fuerte, que no pasa nada. Los mayores enseñan entre comillas a los niños a que, primero, la muerte no es buena, porque todo el mundo se viste de negro, todo el mundo está muy triste, todo el mundo está muy mal, la muerte no es buena, es de negro, es de luto, y además no se puede manifestar emociones, no se puede llorar, hay que hacerse el fuerte. ¿Qué confusión? Es algo terrible para un niño pequeño, como encontrarse con eso sin saber cómo manejar. Entonces, si hemos hecho ese vínculo como que que no está bien sentir tristeza, que no está bien sentir esa emoción, cuando la tristeza es una de las emociones más bonitas. Es la de las más bonitas porque la tristeza tiene la capacidad de abrir el corazón. Fíjate, cuando uno está triste por una pérdida, por alguien que quisiera que estuviera ahí y no está, uno está triste precisamente por el amor que está detrás. Sin embargo, uno tiende a engancharse, a enfocarse en la tristeza y no en el amor que la sostiene, porque si a mí no me importara esa persona, porque si no la quisiera no estaría triste. Y tenemos la tendencia a engancharnos en la tristeza y encima juzgar que no es mala, ¿no? Así, el plan de vaciar el vaso, de que quede limpio, de que quede el vaso a cero, de que me libere tanto de esa idea de que cualquier emoción expresada no es buena, y también que libere mi cuerpo de esa emoción acumulada, es el trabajo que haremos de acontecimientos semilla, donde llegaremos hasta la raíz, hasta la primera vez, y ahí nos daremos cuenta, es un proceso de darse cuenta de que no había motivo para no mostrar esa tristeza natural y para tener que almacenarla en el cuerpo. La inmediatez, las urgencias, la necesidad de solucionarlo todo aquí y ahora complica un poco la sanación de la persona. No sé a qué te refieres exactamente. ¿Quieres decir como eliminar el síntoma inmediatamente o algo así? Sí. La gente, el 90% quiere tocar el botón, estar bien mañana. Estamos mal esta noche, tocar el botón y mañana, y desesperamos cuando vemos que no ocurre, ¿no? Con esa facilidad. Pues sí. ¿Qué te voy a decir? Que tenemos que ampliar nuestro punto de vista, tenemos que ampliar nuestra visión, tenemos que ampliar el paradigma que incluye la salud y el bienestar corporal. El cuerpo es muy simple. Es ingenuo pensar que el cuerpo es disfuncional, que se pone enfermo porque sí. Entonces, si tu cuerpo, que es tu vehículo para la vida, lo que te permite disfrutar, vivir, ¿sí?,
tu vehículo en la vida está señalando algo, señal, me gusta la palabra síntoma. ¿Por qué? Porque síntoma indica una señal, y la señal indica un lugar. Entonces, es ingenuo pensar que el cuerpo se pone enfermo porque sí y que esa señal no está indicando nada. Es como tener un buen coche y se enciende una luz roja ahí en el frontal y tú lo ignoras. Una vez me pasó esto en el coche, ¿no? Coche nuevo, enciende la luz roja, lo llevo al concesionario, coche nuevo, buen coche, ¿sí? Se supone que la gente domina, no había manera de apagar esa luz, de comprender cuál era el motivo de esto. En un momento dado el mecánico me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no desconectamos la luz del frontal? Así ya no te va a molestar más. Digo, hay que ver. Digo, tenemos ahí una señal y vamos a desconectar la señal para que no nos moleste, ¿no? Finalmente eso me dio un empuje para comprender qué parte de mí mismo estaba reflejando esa señal en el frontal, ¿no? Eso es un ejemplo que uso, que está en el libro de la aventura del alma. Es así también exactamente igual con síntomas en el cuerpo físico. Una señal, es un síntoma, es una señal y está indicando algo. Y en la medida que lo ignoro, yo me estoy pidiendo un regalo, o si no lo quiero ver como un regalo al principio, una información poderosa, un poderoso mensaje que se relaciona con mi camino de vida y apunta a un crecimiento, a una evolución. Todos los síntomas, todo lo que consideramos enfermedades, todos los dolores en el cuerpo apuntan a un crecimiento. Y eso, como no nos lo han explicado, pues claro, hasta que no te lo explican y dices, bueno, esto tiene sentido. A lo mejor es verdad, hasta que no te lo planteas no tienes la capacidad de mirarlo. Por eso decía, es esa puerta que nunca nos han enseñado que está, y cuando entras dices, ah, fíjate. Y encima, la gracia es que además te puedes curar. Te puedes curar de la noche a la mañana, te puedes, no digo que cura, pero tiene la capacidad, ¿sí? Individualmente de curarte, que es muy importante, ¿no? Principalmente el convencernos de que somos capaces de hacerlo. O por lo menos convertirte en colaborador activo del sistema de salud al que acudas, de la terapia, de la medicina a la que acudas. Dejas de ser paciente y te conviertes en colaborador activo en tu propia sanación. Elena. Sí, el pasado fin de semana tuve la suerte de estar como alumna en el curso y me gustaría, si es posible, que tocáramos el tema ya sin entrar en individualismo de que a todo el mundo el motivo tenga que ser exactamente igual, pero aprovechando que si existe un patrón de información de determinadas patologías, sí le pediría a Josep que nos recordara un poco el tema de la diabetes y el tema de la hipertensión, porque sabemos que en Canarias la presencia de la diabetes supera con creces el resto del territorio nacional y de otros muchos países. De hecho, es un índice que está prácticamente a la cabeza a nivel mundial como patología. Pues Elena, mi querida Elena, me pone en un aprieto. En un aprieto, ¿por qué? Porque somos artistas, creadores de nuestro cuerpo y de nuestra vida. No hay dos obras de arte iguales, no hay dos cuerpos iguales, no hay dos síntomas iguales. Y Elena me está pidiendo que haga como, bueno, a ver, un poquito, ¿no? Podemos a lo mejor para ilustrarlo, sí, vincularlo con una historia en concreto, pero yo entendí muy bien cómo el cuerpo había desarrollado eso, igual que la hipertensión. O sea, de repente lo vi, aparte que las personas que en su momento citaban la historia lo vieron mejor que yo, a mí me pareció bastante lógico, entonces por eso te lo pedí. Había varias personas con hipertensión en el curso, sería pues el resultado de la media alta de esta mundial europea. Bien, les estaba explicando, por ejemplo, ¿no? Uno se plantea un objetivo, o ahí se presenta un problema y uno se enfoca en solucionarlo. O gráficamente hay una montaña ahí delante y uno se plantea subir, ¿no? Precisamente el domingo estábamos asistiendo a la maratón, entonces era muy interesante, ¿no? En la metáfora de la maratón. Para que yo suba una montaña, para que alcance un objetivo, para que resuelva un problema, yo necesito una dosis extra de energía, de fuerza en mi cuerpo, ¿no? Es como, muy bien, me planteo un objetivo, hay 100 metros delante, un sprint, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Pues que en un sprint, la respuesta de mi cuerpo va a ser aumento de pulsaciones, va a aumentar la presión, y claro, naturalmente necesito un aumento de presión momentánea para resolver, para enfocar, para estar en la vida. Así que
No es problema eso, hacer un sprint, si luego yo puedo parar. Las cosas que sucedían en el curso, había dos ejemplos muy claros, en que había personas, una persona decía, por ejemplo, no consigo resolver. Eso es lo que la persona se dice continuamente y eso es lo que se manifiesta en su vida. Así que es como, termino el sprint y no he conseguido resolver, tengo que hacer otros 100 metros en el mismo sprint y otros 100 y otros 100, es como que subo una montaña que nunca se termina, ¿no? Con la idea de que no consigo resolver. Bien, como decía antes, cuando se supera la resistencia física de un órgano, una parte del cuerpo, de una función, aparece el síntoma. Cuando resulta que ese sprint, que es algo momentáneo, se convierte en un patrón en mi vida, que tengo que ir corriendo a todas partes, esa dosis extra de energía, el cuerpo lo va a facilitar de la mejor manera que pueda. Y una de las maneras que tiene es la hipertensión. También lo podemos imaginar metafóricamente como si yo estoy conduciendo y estoy pisando el gas, el acelerador, y estoy pisando el freno a la vez. Es decir, yo estoy empujando hacia adelante, pero hay resistencias, vivo resistencias en mi vida, eso provoca también esa hipertensión. Es una especie de contradicción, ¿no? Es como sí y no, fuerza para la vida y resistencias en contra, es como nadar contra corriente, pero no un rato, sino que se convierte en un patrón en mi vida. Ese sería uno de los ejemplos de la hipertensión. La diabetes, bueno, hay dos cosas, dos metáforas, dos símbolos que hay que atender. Una de ellas es que la diabetes está la 1, la tipo 2, voy a tratar de hacer un resumen simple, para que se pueda comprender. La diabetes es la presencia de azúcar en sangre. Hay que preguntarse muy bien, ¿cómo es que la inteligencia universal que se manifiesta en este cuerpo, ¿no? ¿Cómo es que el cuerpo elige mantener el azúcar en la sangre? Si no fuera disfuncional, ¿sí? ¿Cuál es el sentido, el propósito, la razón de que se mantenga el azúcar en la sangre? Bien, hay dos respuestas, hay por lo menos dos respuestas. No digo que estén todas incluidas, no, porque cada uno es artista creador de su vida y cada diabetes es diferente, pero hay que poner atención a dos cosas, a esa pregunta de ¿cuál es el propósito? Bien, si yo vivo una vida que considero amarga, una forma de compensar la amargura es añadir azúcar en mi vida. El azúcar se queda en la sangre, así que eso es uno de los primeros símbolos que hay que atender. Vidas amargas pueden dar como resultado azúcar en la sangre. Cuando digo de una vida amarga no lo estoy dando por hecho. Si recordarán, la semana pasada en el programa o en la presentación hablaba de cómo creamos el mundo a través de cómo lo vivimos. Una vida no es amarga porque sí, es amarga porque yo la nombro como amarga. Muy importante lo que estoy diciendo. ¿Sí? No es el hecho, lo que ocurre en tu vida, lo que provoca el síntoma, es mi visión sobre el hecho. Y si yo elijo, aunque sea inconscientemente, claro, no me doy cuenta que mi vida es amarga, y a lo mejor la aprendí así, porque puede ser que haya nacido en un sistema donde la amargura está presente, donde uno crea que la vida es difícil. Si yo he nacido ahí, esa creencia se transmite en mi sistema familiar, yo la tomo, y creo que es así. Y sea lo que ocurra en mi vida, lo más fácil es que yo decida inconscientemente, nombre mi realidad como una vida amarga. Y si me estoy diciendo yo a mí mismo que mi vida es amarga, que la vida es amarga, ¿cómo lo compensa el cuerpo? Con azúcar en la sangre. Esa es una posibilidad. Y como ven, estoy usando el sentido común aquí. Otra posibilidad, que los músculos para actuar necesitan azúcar. Una de las cosas que hace el páncreas a través de la insulina es que resulta que el azúcar que debería almacenarse en el cuerpo no se almacena, permanece en sangre. Preguntémonos, ¿cuál es la función de que el azúcar esté en la sangre? Bien, una de las respuestas puede ser, si yo voy a necesitar actuar inmediatamente, ¿para qué me voy a molestar en almacenar el azúcar? Porque lo voy a tener que usar inmediatamente. Imagínate que trabajas de almacenero y llega azúcar y lo almacenas, pero antes que lo almacenes ya te lo están pidiendo, ¿no? El almacenero sería el páncreas o la insulina. Llega un momento que dice, bueno, es inútil mi función, es mejor que el azúcar permanezca en la sangre. Bien, ¿cuál es una situación en la que
la alerta es inminente, es decir, una situación en la que yo sé seguro que se va a producir un ataque, que va a aparecer el enemigo, sé seguro que va a aparecer, no sé cuándo, pero es inminente, va a ocurrir, no hay posibilidad de que no ocurra, sé que va a ocurrir, no quiero perder tiempo en sacar el azúcar, lo necesito en la sangre para actuar. Así que vidas en amenaza constante, donde parece que el enemigo va a llegar de un momento a otro, no que no va a llegar o va a llegar, sí, va a llegar, es seguro que va a llegar, y yo tengo que estar preparado para ese enemigo que va a llegar de un momento a otro. Eso provoca también azúcar en sangre, porque es disponibilidad inmediata del azúcar para usarlo a través de la acción. Como el enemigo no llega, el azúcar en lugar de usarse se queda en sangre, ¿no? Esa sería otra de las metáforas. Lo he explicado lo más simple posible, Elena. ¿Te has convencido, Elena? Sí, sí, yo lo atiendo, sí, claro que sí. Y también me gustaría resaltar de la visita de Josep estos días, es que nosotros en consulta vemos pacientes, vamos dando citas, los vemos periódicamente y el trabajo lo hacemos con ellos. El curso que él está compartiendo con nosotros es una herramienta para que la gente aprenda a autogestionarse, a oírse, a trabajar el síntoma. Lo pueden hacer ellos mismos. En mi caso participo, lo aplico a mí y por supuesto también lo incorporo en todo el resto de conocimientos que he ido adquiriendo estos años. Que tal vez sea lo más complicado después, ¿no? Parece fácil de decir, pero más complicado de llevar a la práctica, ¿no? El que cada uno sea capaz de gestionarse Claro, su situación. es más fácil que te lo diga otro. Tú, hombre, tenías que haber venido al curso. Oye, pues te iba a preguntar que qué tal la experiencia. Hice una pregunta. Elena nos lo cuenta, ¿no? Pero es que, vamos a ver, a mí no me gusta trabajar, a mí me gusta ir a la playa, me gusta surfear, eso es lo que a mí me gusta. Entonces, lo que hago es enseñar, estoy aquí para enseñar y trato de simplificar las técnicas, los métodos para que sean autousables. Hay algunos que son más fáciles de usar, a otros menos. Hay una práctica que compartimos este fin de semana que se llama esculpir el síntoma. Todos lo trabajamos, se trabajó en parejas y es una práctica que ahora, a partir de ahora, todos los que han venido al curso la pueden usar con cualquier dolor, es decir, para encontrar fácilmente el mensaje de lo que te está diciendo ese síntoma. Uno esculpe el síntoma, es decir, hace una escultura de su síntoma y esa escultura le da información. Es como conectar con la parte consciente y la inconsciente, es decir, la parte consciente, la parte racional, nunca responsable de la manifestación de un síntoma. Quiere decir que ninguno de nosotros crearía un dolor de cabeza, un dolor de muelas, un dolor de espalda, un dolor de estómago. Nadie lo crearía racionalmente, conscientemente. Responde a una parte inconsciente. Para saber lo que nos está diciendo tenemos que conectar con esa parte inconsciente y una manera de hacerlo es esta práctica, esta técnica, este método que le llamamos esculpir el síntoma, donde uno puede conectar con la parte inconsciente responsable del síntoma y recibe información. Así que, teniendo esa herramienta, pues bueno, yo la usaría. Estoy seguro que la van a usar los asistentes, ¿no? Entendemos por eso que las conclusiones y la experiencia ha sido muy positiva en el curso, ¿no? Sí, bastante. ¿Cómo bastante? En mi caso muchísimo. Yo creo que el resto de los asistentes también. Hay que dar la fecha de... Sí, de ahora próximo tenemos la continuación y vamos a hacer el fin de semana, arrancamos el viernes a las 5 de la tarde. Va a ser en horario de tarde el viernes, el del sábado y el domingo será mañana y tarde en Tara. Entonces invitamos a todos aquellos que quieran viajar al acontecimiento semilla, que puede ser el que está definiendo todos los patrones que están en su vida, participen en el curso. Entonces vamos a dejar, si os parece, un número de teléfono de contacto. Estábamos pidiendo que por favor se formalizasen las inscripciones para poder tener todos los medios disponibles en el centro y saber con cuántas personas contamos. El teléfono de contacto es el 627-67-2132 y pueden contactar con la compañera que se llama Cristina, le completan la información para la matrícula y nos vemos allí el viernes en Tara Blanca, Pere Caldós. Pere Caldós, ¿qué número? 43, primera planta en Las Palmas. Palmas de Gran Canaria, qué bonita ciudad, Josep. Pues sí, la estoy disfrutando muchísimo, casi que me voy a hacer canario. Te iba a preguntar que, ¿cómo ves tú el
pueblo canario, ¿no? Con tu experiencia en otros países, en otras ciudades, en relación a la preocupación que tiene por la mejora personal y la mejora de su entorno. Bueno, yo me siento en Canarias como en casa. Es fácil compartir, hay como una especie de intuición o sabiduría que se conecta quizá con la tierra, quizá con este territorio peculiar, el territorio insular, ¿no? Que facilita la comprensión. Siempre me ha parecido las islas como un puente entre España, la península y Latinoamérica, ¿no? Porque es que tiene ahí una energía, claro, es obvio, ¿no? Muchos antepasados salían de aquí, de las islas, ¿no? Así que me siento un poco como en el centro, entre la península y Latinoamérica, disfrutando de este territorio peculiar, ¿no? Con ganas de hacer casi de hacerme canario, vamos. ¿Y las inquietudes de los canarios se asemejan a las inquietudes de gente de la península, por ejemplo, o de gente de Latinoamérica? ¿Tenemos otro tipo de inquietudes aquí? Bueno, somos artistas, creadores, cada persona es diferente, ¿no? Las inquietudes son parecidas, los escenarios cambian, las inquietudes son parecidas. Cuanto más conectado está uno con la tierra, más fácil es escuchar. Hay una sabiduría intuitiva con la que es fácil conectar con culturas que estén más conectadas con la tierra. Y culturas más mentales, más del norte, más frías, ya no estoy hablando solo de la península, sino de otras culturas americanas o anglosajonas, es más difícil, ¿no? Como digo, descubrir el regalo de los síntomas pasa por recuperar la sensibilidad corporal. Cuanto más contacto con el cuerpo haya, más fácil es. Culturas más latinas tienen más conexión con el corporal y eso, por supuesto, lo facilita. Elena, estamos alcanzando la 1 de la tarde, el tiempo se nos echa encima. ¿Qué último planteamiento le hacemos a Josep? Pues si no le importa ilustrar un poquito el fin de semana que nos espera para ir preparándonos. Claro. Para ir empezando a prepararnos a la fiesta o al disfrute. Bueno, el viaje al acontecimiento semilla. Si podemos comparar la manifestación de un síntoma en el cuerpo con un proceso creativo, por ejemplo, con el proceso creativo que da como manifestación una flor o un fruto en un árbol, ¿sí? Ese proceso creativo tiene 3 momentos claves. El primero de ellos es cuando se planta la semilla. La semilla que va a dar lugar a una planta que va a dar lugar a unos frutos, o la semilla que con el tiempo va a dar lugar a eso que percibimos como una enfermedad. El acontecimiento semilla es el momento en que se planta la semilla. Normalmente es una forma de ver la vida. Como explicaba antes, no sé qué ejemplo daba antes de llorar, ¿no? Que hay que ser fuerte. Bueno, pues esa creencia, esa forma de ver la vida, cuando se planta, la primera vez que yo lo vivo como mío es el acontecimiento semilla. Lo mismo decía con el tema de la amargura. En algún momento en mi vida yo puedo creer que la vida es amarga y a partir de ahí la veo así, ¿no? Esos acontecimientos semilla tienen la capacidad de formar o moldear mi estructura de realidad. Cuando yo miro un acontecimiento, tengo la capacidad de verlo de esa manera. Es como crear un filtro en la percepción. Ese filtro en la percepción, esa forma de ver la vida, con el tiempo se puede manifestar en síntomas físicos. Así que cualquier síntoma físico, cualquier cosa que se repita en tu vida, tiene un origen. Un patrón que se repite en tu vida, una forma de ver la vida, tiene un origen, es algo que se repite. Por supuesto, cualquier cosa que se repite tiene un origen. Un dolor de espalda, un dolor de rodilla, una enfermedad, es algo que se repite en tu vida. Me duele la rodilla hoy, me dolía la semana pasada, me dio tal. Una enfermedad es algo que se repite en tu vida. Así que esas cosas tienen un origen. Y el trabajo de acontecimiento semilla permite llegar a la raíz de ese origen. No vamos a llegar desde la parte racional, porque la parte racional, como digo, no tiene la capacidad ni de comprenderlo, ni de solucionarlo, ni siquiera de encontrarlo. Vamos a llegar desde la parte corporal. Y es ahí donde vamos a hacer la integración o sanación en el acontecimiento semilla. Me preguntaban el otro día que si también tenía alguna relación las teorías de Josep Soler con los chakras.
que si también tiene algunos elementos coincidentes en algún punto de la misma, Josep. Bueno, todos los sistemas de salud o paradigmas para comprender la vida, yo trato de englobarlos en la estructura de los 5 cuerpos. El primer cuerpo es el cuerpo físico, con el que me identifico, el cuerpo más denso. El siguiente cuerpo es el cuerpo energético. Me gusta concebir esos distintos cuerpos, esos 5 cuerpos, como si fueran las muñecas rusas, como si estuvieran unos dentro de los otros, con la particularidad de que un trabajo en el cuerpo superior tiene efecto en el cuerpo interior. Un trabajo en mi cuerpo energético tiene efecto en mi cuerpo físico. El tercer cuerpo es el cuerpo emocional. Sigo una estructura de las muñecas rusas como si están unos dentro de otros. Un trabajo con mis emociones tiene efecto en el cuerpo energético y en el cuerpo físico. Un trabajo en el cuerpo mental, que es el cuarto cuerpo. Un trabajo con mis pensamientos, con mi forma de ver la vida, va a tener efecto en nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo energético y nuestro cuerpo físico. El trabajo de propósito, que es el que vamos a hacer en el tercer curso, creo que dentro de un mes y algo, tiene efecto en los demás cuerpos. Volviendo a tu pregunta de los chakras. Los chakras son centros de energía y están ubicados en el cuerpo energético. Tanto los pensamientos, mi forma de ver la vida, como las emociones afectan mis chakras. Así que es un lenguaje que también se puede incorporar, porque para que un determinado órgano manifieste un síntoma, el chakra, el centro energético que está vinculado con ese órgano, también no está circulando bien la energía, ¿no? O sea que pueden ser perfectamente complementarios también. Me gusta la medicina, el método que comparto, la medicina del ser es una medicina holística. ¿Por qué? Porque trata de reunir ciencias, de reunir medicinas, de reunir sistemas, porque todos son compatibles, porque todas las medicinas se pueden englobar en uno de estos cuerpos y pueden trabajar conjuntamente para un beneficio del paciente, porque como decía, el paciente deja de ser paciente y se convierte en colaborador activo del médico o del sistema de salud que participe. Pues como hicimos el pasado miércoles, nos vamos a despedir con una reflexión de Elena Rodríguez y por supuesto de Josep Soler. Elena. Breve reflexión la mía, y todo esto a mí me sirve para ver cómo estamos caminando, generando entre todos una unión en las fuentes distintas de conocimiento. Para mí es lo más interesante, haber accedido a otra manera de abordar algo que se puede estudiar y que se justifica en un marco teórico distinto, pero que repercute en el beneficio del paciente. Esa es mi reflexión. Último mensaje que si tuviera que elegir un mensaje diría es muy simple, ¿no? El cuerpo no es disfuncional, el cuerpo cuando manifiesta un síntoma, un dolor, una enfermedad, tiene un propósito, un sentido, ¿eh? Hay una razón, un motivo para que se manifieste un síntoma. Pregúntense el para qué. Pregúntense, porque eso abre una puerta, abre una dimensión nueva, donde el síntoma se puede convertir en un amigo, en un aliado, en ese proceso, no solo de salud, sino en el proceso de crecimiento, evolución vital. Pues ha sido un placer compartir un nuevo martes con Gracias. Elena. Espero que el martes que viene estés por aquí también, Sí, si señor. puede, Dios mediante. Y a Sí. Josep, pues me imagino que ya lo tendremos que despedir hasta su próximo viaje a Canarias, que no sé cuándo será. Pues calculo que dentro de un mes y algo. Tengo que ver el calendario. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Pues muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao.